Entonces decíamos que la modernidad justamente marca ese proceso de infantilización, ¿no? De la infancia, de los niños y las niñas como ese lugar del no saber, de la latencia, de la heteronomía, de necesitar del cuidado y de la atención de otros adultos que serán responsables de ellas y de ellos hasta la adultez. Entonces hay una especie de niño como niña como proyecto, de niño o niña como lugar del no saber, de niño o niña con una relación asimétrica con esos adultos que además tendrán en esa jerarquía un lugar de autoridad sobre los niños y las niñas, ¿sí? Y esta cuestión de la autoridad también es muy importante y es central para pensar la concepción moderna de infancia, ¿no? ¿Qué rol jerárquico ocupan los adultos sobre los niños y las niñas? Y en ese sentido podemos decir que la primera mitad del siglo XX, esta idea de dos agentes socializadores principales, como la escuela y la familia, con todas estas características que desarrollamos recién, se mantuvo más o menos estática. Digo más o menos estática porque justamente comenzábamos esta serie de videos diciendo, bueno, la concepción de infancia es una construcción social porque es dinámica. Entonces esta idea de construcción tiene que ver con la idea de dinamismo, ¿no? Con la idea de que cada época le otorgó una serie de significados a qué se entiende por ser un niño o una niña en ese momento histórico. Pero podemos decir también que la modernidad ha marcado fuertemente esto que hasta hoy parece no haberse movido demasiado, pero sí vamos a encontrar ciertas irrupciones de otros discursos, sobre todo los que tienen que ver con los discursos mediáticos y tecnológicos, que van a poner un poco en jaque desde finales de los 70 estos discursos tan arraigados a estos dos agentes socializadores que son la escuela y la familia, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hablamos de esta cuestión de cierto dinamismo, ¿sí? Tiene que ver también con que esta idea de infancia no está vinculada solamente a una cuestión etaria ni a una cuestión de época, podría yo decir ya. Porque lo que vamos a ver también es que hay algunos discursos que empiezan a mostrarse como contradictorios, ¿sí? O paradójicos en una misma época donde esta concepción de infancia sigue vigente, pero vamos a encontrar entonces que hay distintos modos de transitar o de experimentar el modo de ser niño o ser niña, ¿no? Y a eso un poco queríamos ir llegando en esta parte. Porque a partir de la segunda mitad del siglo XX lo que vamos a encontrar es algunas cuestiones vinculadas a los discursos mediáticos, ¿sí? Que van a interpelar esta figura del ser niño. Esta cuestión de las nuevas infancias las vamos a trabajar más puntualmente en la unidad 3, pero sí me parece interesante que trabajemos aquí aquellas cuestiones o aquellos discursos, ¿no? Que son discursos que socialmente circulan en relación a las infancias y que después vamos a ver relacionados a esta tercera etapa que algunos autores definen. Decíamos que había una primera donde la infancia no existía, una segunda que tiene que ver con la infantilización de la infancia, que es la que instituye un poco la modernidad, y una tercera que tiene que ver con la infancia mediática, ¿no? Porque en algún punto ahí los medios interpelan quién ofrece a ese niño ese saber que no tiene, ¿no? Entonces ya no van a ser esos adultos responsables, ¿sí? O por lo menos hay que preguntarse si siguen siendo esos adultos responsables de las instituciones escolares o de la institución familiar, y ahí se va a meter, se va a colar, ¿sí? Se van a colar los medios de comunicación un poco interpelando esta cuestión a la que después muchos autores como Postman, como Korev-Leukovitz, como Buckingham, van a ir nombrando como cierto corrimiento, borramiento de las infancias, ¿sí? Desplazamiento, desaparición, van a decir algunos también. Empieza a desestabilizarse esta idea que
parecía tan sólida como todo lo que podemos pensar en relación a las instituciones modernas, que empiezan a encontrar sus fisuras y sus grietas, ¿no? Entonces aquí con la idea de infancia también vamos a encontrar estas cuestiones. Entonces yo les decía, hay una idea de infancia como proyecto, ¿sí? Y acá aparece esta cuestión de que mencionábamos antes, esta idea de latencia, esta idea de espera, esta idea de un niño o una niña que va a tener las aptitudes necesarias para insertarse en esta sociedad una vez que llegue a la adultez, y para eso la institución familiar y la escuela se encargarán de proveer de los saberes necesarios y también de que aquellos niñas y niñas respondan a esa autoridad que imponen padres y maestros y maestras. ¿Sí? Esto lo digo como adultos referentes, esta idea de autoridad, porque hay un vínculo asimétrico, ¿sí? Después hay otros dos discursos que los voy a poner juntos que tienen que ver con la mirada compasiva y la mirada del control social, y que también fue muy fuerte en la década de los 90, justo con la Convención de los Derechos del Niño. Y a mí me interesa siempre plantear eso de manera conjunta, porque me parece interesante pensar que en el momento culmine, ¿no? En el que surge la Convención de los Derechos del Niño en 1989, al que adhieren la mayoría de los países del planeta, es un momento de vulneración muy profundo de los derechos de las niñas y las niñas en nuestro país en particular. Entonces, ahí también hay dos miradas donde, bueno, primero podemos discutir esa idea del niño como proyecto, digo, donde hay un proyecto de un niño que se pueda desarrollar bien para que sea un adulto que pueda también insertarse socialmente, ¿no? Ahí se abre un signo de pregunta. Por otro lado, hay dos miradas también muy contrapuestas que siguen muy vigentes hasta el día de hoy, que son la mirada compasiva y la mirada de control social. Y ahí decía esto que me parece interesante, que es, si bien con la modernidad aparece en esta cuestión de la cuestión de la afectividad, del cariño, de la picardía, digo, que también se ven en las representaciones pictóricas que se van teniendo de los niños y las niñas. Pensemos en esto familiarmente, cómo se guardan los recuerdos de las niñas y los niños, en aquellas fotos que van retratando su crecimiento, que nos muestran su primer día de escuela como algo importante. Entonces, cómo distintas situaciones de la vida del niño van quedando cada vez más vinculadas a los recuerdos como un proceso, ¿no? Como el niño en este proceso de latencia. No tenemos esas mismas prácticas culturales con la vida adulta, ¿no? Retratamos nuestro primer mes de adulto, nuestro segundo mes de adulto, ¿no? Y cada vez más hay toda una práctica cultural que está vinculada también a una práctica de mercado, por supuesto, que tiene que ver con el poder resguardar aquellos recuerdos de la vida infantil como algo que la sociedad atesora y que es importante y vital. Bien, pero al mismo tiempo, digamos que no todos los niños y las niñas tienen esos mismos derechos, aun cuando estén promulgados esos mismos derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a una vida saludable en todo sentido, además, ¿no? En el poder comer todos los días, en el estar en un entorno de cuidado y de afecto. Entonces, acá decía que aparecen estas miradas compasivas y la mirada de control social, porque cuando el niño es un sujeto que entonces sentimos cierta compasión porque son sus derechos vulnerados o porque vemos cómo hace un esfuerzo tremendo para poder, por ejemplo, llegar a la escuela. Circularon y hemos discutido en los últimos años en la materia mucho sobre una publicidad que se hizo de un niño llegando a la escuela a caballo, donde aparecía esta cuestión del que quiere puede, ¿no? Esta cuestión bien meritocrática. Entonces el que no va a la escuela es porque no quiere. Si este niño puede llegar a caballo
durante 1 hora de traslado, ¿cómo no va a llegar otro niño u otra niña? Entonces ahí hay como esta cuestión de valoración del esfuerzo y por otro lado aparece esta cuestión del control social, ¿no? Hay un niño o una niña que aparece como un sujeto peligroso, como un sujeto que debe ser condenado socialmente. Digo, esto también cuando las leyes de imputabilidad se discuten en nuestro país, se discute que hay niños que son sujetos de derecho y hay niños que son sujetos peligrosos, ¿no? Y entonces esta mirada es como un vaivén o como las dos caras de una moneda. Por un lado tenemos compasión y por un lado el otro, la otra, aún siendo niño o niña, es un sujeto del que hay que temer. Y entonces, como hay que temer, muchas veces tienen que aparecer las instituciones del Estado para poder controlarlo. Y ya no las instituciones que consideramos bien vistas socialmente, como la escuela y la familia, sino que tiene que estar en una institución de un mayor control social, como puede ser una institución carcelaria, ¿no? Entonces estas cosas se discuten y también se discute entonces porque, por ejemplo, con el voto a los 16 fue muy fuerte la cuestión de si ese joven de 16 años tenía las aptitudes para poder ir a votar a sus representantes o no, ¿no? Y por otro lado, a los 16 ya se es una persona adulta y responsable que se debe hacer cargo de sus actos y debe ir a una institución carcelaria. Entonces, digo, bueno, esta mirada compasiva y del control social y de qué aptitudes y qué no, de acuerdo, digo, a pensar con distinta vara. Acá nos estamos extendiendo un poco más de la niñez, pero sí aparece también desde la niñez, ¿sí? Lo hemos visto con los debates en relación a la interrupción legal del embarazo, cuando es niña y cuando deja de ser una niña para convertirse en madre, aunque, ¿no? Aunque haya sido violada. Digo, aparecen mucho estos dos discursos muy emparentados, ¿sí? Incluso van modificándose. ¿Y esto por qué se va modificando? Esto me parece interesante. Ahí hay una cuestión clave que tiene que ver con aquellos sectores sociales a los que esas niñas y esos niños pertenecen, ¿sí? Aquellas familias a las que pertenecen, cuáles son las historias que los anteceden, ¿no? Y entonces si hay una historia de superación, digo, esto aparece mucho en los discursos mediáticos, entonces es importante poder contar esto como un logro personal de ese niño o esa niña que pudo romper con esa cadena de vulneración de derechos y hacer de su vida otra cosa, y cuando no pudo y quedó entrampado socialmente, entonces aparece esta mirada del control social. Y en conjunto con esto, una última mirada tiene que ver con la del niño o la niña consumidora, ¿sí? Y en esto vuelvo a mencionar algo que es lo que hace un poco el quiebre con esta, más que el quiebre, como cierto desplazamiento, diría yo, para ser más precisa, que tiene que ver con la mirada moderna de la infancia y con la concepción moderna de la infancia tan vinculada a la familia y a la escuela, ¿no? Aquí aparecen los medios de comunicación y primero menciono los medios de comunicación porque son los que conocemos como los medios de comunicación tradicionales, ¿no? La televisión sobre todo. Los que aparecen a presentarle a los niños y a las niñas otro modo de conocer el mundo. Y entonces por eso es que les nombraba antes a varios autores intelectuales que van a decir, bueno, hay un borramiento de la infancia, ¿no? Ese medio de comunicación ya no está interpelando a un niño o una niña. Está interpelando a un niño o una niña que en algún punto ya no tiene las características que pensábamos en la modernidad, ¿no? Donde había este rol de asimetría frente a los adultos. Estamos pensando un niño y una niña que toma decisiones en su casa. Y esto lo digo en relación a muchos estudios que hablan de cómo los niños y las niñas traccionan, ¿sí? a sus padres o sus madres en lo que tiene que ver con el consumo de determinados productos que se ofrecen en las publicidades.
Esto está estudiado y por eso aparecen muchos niños y niñas en publicidades que no tienen que ver con objetos vinculados directamente al uso infantil, a las infancias, ¿sí? Pueden ser de productos de limpieza, de comida. Digo, aparecen primero mayor cantidad de horas de exposición frente a las pantallas y por otro lado una cuestión de que rompen con esa heteronomía frente a los adultos, ¿no? Hay toda una construcción de la infancia más autónoma, ¿sí? Y en eso también podemos después pensar en muchos dibujos infantiles, dibujos animados infantiles, que aparecen niños y niñas que no viven con sus madres o sus padres, que viven solos, que resuelven tareas, que construyen, que autónomamente definen cuestiones sobre sus vidas. Digo, entonces empiezan esos discursos a disputar cierto lugar con aquellos discursos que todavía desde las familias y desde las instituciones escolares se quieren sostener. Entonces acá podemos pensar que aparece un entramado de ciertas tensiones, ¿no? Donde todo eso convive, porque no podríamos decir que aquella construcción moderna de la infancia hoy ya no existe, ¿no? Como decíamos, bueno, hubo un quiebre en relación a las concepciones anteriores a la modernidad con aquella concepción que la modernidad construye sobre la infancia. Pero sí, vamos a verlo más en profundidad en la unidad 3, nos vamos a encontrar con que en las últimas décadas hay ya un desplazamiento de aquellos lugares que encontrábamos como con cierta fijación en relación a los niños y sus agentes socializadores por excelencia, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y ni hablar en este contexto de tecnologías, de la información y la comunicación y de estar rodeados todo el tiempo de pantallas, cómo los niños y las niñas van teniendo un mayor acceso a distintos saberes y conocimientos, que a veces no son los conocimientos escolares, entonces eso también entra en disputa con la escuela, son otros tipos de conocimientos, y entonces allí empiezan a cobrar cierta autonomía, ¿no? Empieza la voz de los niños y las niñas a tener cierta importancia en un montón de los relatos. Y acá aparece cierta cuestión también, y agregaría yo como una quinta, que tiene que ver con los niños como sujetos y las niñas como sujetos de derecho ciudadano, ¿no? Como en los últimos años, incluso pensando por ejemplo, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cuestión de las infancias también va a aparecer allí con cierta importancia, y en el sentido de que no hay un adulto que tenga que definir en qué momento deben expresarse las niñas y los niños, sino que ese derecho a la comunicación es un derecho tan básico como otros. Esto siempre pensando que aún la familia y la escuela siguen siendo dos pilares fundamentales, pero que cada vez más se encuentran en tensión con todos estos conocimientos, y hago así porque es como una especie de efecto envolvente, siento yo, de otros saberes que circulan. Bien, vamos a dejar entonces por hoy acá. Yo les voy a dejar un texto y unas imágenes para acompañar estos videos que dan introducción a pensar las infancias, la infancia y sus distintos modos de ser transitadas y de ser concebidas a lo largo de la historia. Muchísimas gracias.